Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Buenos días. Aquí estamos otra vez en el libro de Santiago para que podamos o para que Dios nos hable a través de él a todos nosotros. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias. Gracias porque este tiempo nos los da para que estudiemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, contamos hoy otra vez con la hermana Gertrudis, que nos va a ayudar con la lectura de la palabra de Dios. A mí se me pasó o no tuve el tiempo de decirle a ustedes que no solamente, ya hoy no vamos a estar en la introducción, ya la terminamos. Ahora lo que vamos a entrar ya en el libro en sí. Pero también Santiago parecía el presidente del concilio, de la organización que existía para ese tiempo, si leemos bien el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí, pues, de todo lo que se dijo y lo que la defensa de Pablo y eso, pues, encontramos que Santiago resume todo y manda que solamente tales personas no estén no se cuenten, pero se pueden contar todos los demás. O sea que hace un resumen, lo sintetiza todo en esos versículos donde él habla, Santiago. Por eso se cree que era el primer pastor de la iglesia y que fue un hombre muy dedicado a la oración y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Muy bien. Entonces, pues, hoy llegamos a los versículos para darle paso así a todos los demás. Vamos a leer por qué por qué Santiago habla como habla de las obras. Pero como decía en estos días pasados, él habla de las obras de la fe, porque las obras producen algo. No hace Dios nada por usted ni por mí sin que esto vaya a producir un efecto. Tiene que producir un efecto positivo para nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia habla de la justificación, también habla de la fe y de las obras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir por las obras, o sea, por las obras, por las cosas que nos pasan, por las pruebas, podemos aprender y podemos aprender muchas cosas que nos benefician en nuestra vida espiritual. Vamos a leer el versículo 2, ya que ya hemos leído el versículo 1 en los otros estudios pasados. Vamos a leer el versículo 2 de este capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas. Las pruebas van a producir algo. No es una cosa así al azar. No, ellas producen, tienen un efecto positivo en nuestras vidas. Y podemos decir seguro, en el nombre de Jesucristo, yo estoy en Cristo y Cristo me ha probado. Bueno, hay un canto que se canta en la República Dominicana donde a mí no me gustaba. Yo de verdad que no, a mí no me gustaba, bueno, ni me gusta. Dice el canto, dice quizá el hermano José Augusto, Carlos Augusto en San Juan y entre otros que hemos hablado tanto de esas cosas, se acuerden que yo siempre eso no me gustaban, esos cantitos. Dice una parte, dice que Señor, mira a Satanás, dile a Satanás que se aparte de mi lado, porque ya yo he sido probado y de mí no ha sacado nada. Y yo decía, Dios mío, pero ¿quién escribió esto? Pero bueno, gloria a Dios, a la gente le gusta, porque la gente, a veces el ser humano nos gusta las cosas que no dicen nada. Pero no, hermano, vamos a ser probados siempre, siempre vamos a tener alguna cosa que nos ayude para nuestra vida espiritual, porque nosotros como seres humanos pecamos. Pecamos y todo pecado trae una consecuencia negativa. Cada vez, por la Biblia dice que el pecado siendo efectuado da a luz la muerte. Entonces es natural que
ese pecado nos va a traer una consecuencia, una consecuencia negativa. Y por eso nos vienen las pruebas. Y de ahí de las pruebas es donde podemos decir, como dice aquí el apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en distintas pruebas. Ahora el verso 3 responde. ¿Qué dice el verso 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Que la prueba de vuestra fe. La fe no es cualquier cosa. La fe es un todo. La fe abarca una serie de aspectos en la vida del cristiano. Entonces, si sabiendo que las pruebas producen paciencia. ¿Por qué la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5 dice, 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Hay una serie de frutos que dice el apóstol Pablo en ese capítulo 5 de Gálatas. Porque las pruebas van a producir eso, una paciencia en nosotros. Nosotros no podemos estar viviendo así, ¿no? Y que yo he oído cristianos y dicen, no, porque que yo... No, el cristiano tiene que tener paciencia, tiene que tener, no que debe, no, tiene que, si es cristiano, tiene que tener paciencia, buscarla. Y la Biblia más para adelante nos va a decir cómo se puede buscar la paciencia. Es muy fácil, ahí está en la Biblia, ahí está en este libro de Santiago. Por eso yo he dicho muchas veces en estos días, en estos 3 estudios que hemos dado del libro de Santiago, que este libro nos va a enseñar muchas cosas. Y a mí primero, nos va a enseñar que tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio en nuestra vida espiritual. Porque si no, nos puede agarrar el enemigo. Y no vamos a tratar de... La Biblia dice, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es cuestión de la justificación por la fe. El apóstol Pablo también, el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 1 de Romanos, nos dice así, vamos a oírlo, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificado pues por la fe, tendremos paz para con Dios. Pero ¿quién sabe que usted está justificado? ¿Cómo sabe usted lo que yo tengo en mi corazón? Ni siquiera uno. La Biblia dice que el engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie lo conoce. Eso dice la Biblia. Entonces, el corazón mío, usted no sabe lo que yo pienso. Por eso es que necesitamos las obras, para que el vecino diga, este hombre o esta mujer es de verdad, es un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué podemos decir de los hechos de Pablo, de Santiago, de José, de Pedro? ¿Por qué podemos hablar de ellos? Por las obras. ¿Qué hizo José cuando fue a la casa de Potifar? La mujer lo agarra y quiere cosas raras con él. Ustedes saben, lo hemos leído todo. Pero él sale huyendo y dice, no, yo no. Le dejó la túnica y se fue. Porque él decía, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Qué clase de hombre era este? No voy a hacerlo. Y no lo hizo. Gloria a Dios por él. Y gloria a Dios para que nos sirva a nosotros de ejemplo. Esas son las obras, hermanos. Y le causó muchos problemas a él. Lo metieron a la cárcel. Hicieron de todo. Pasó de todo. Pero al fin triunfó, hermanos. Triunfó. Porque el que resiste a Satanás triunfa. El triunfo es suyo y mío cuando le decimos no al pecado. Cuando le decimos no al enemigo. Y es por eso que el apóstol dice aquí en este versículo 3, sabiendo que las pruebas de nuestra fe, por eso que digo que jamás han estado en desacuerdo Santiago y Pablo, nunca. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Produce paciencia. Produce buenas cosas. Produce un efecto positivo. Y por eso le dije el domingo pasado,
a mí no me gusta oír a un cristiano decir yo no tengo paciencia, porque entonces, ¿cómo puede ser? Sí, sí que tenemos paciencia. Y debemos tenerla y buscarla y pedirla y orar por ella y buscarla de todas las maneras. Es así que nosotros tenemos que vivir, orando. Eso es lo que nos mandó Cristo, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué se le puso a este hombre, a Santiago, rodilla de camello? Por la oración. Porque era un hombre dedicado a la oración. Una persona con mucha sabiduría. Vamos a leer también el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sea vuestra obra, o sea, tenga vuestra obra, más tenga la paciencia, obra completa, para que seáis perfectos. No, cuando la Biblia habla de perfección, cuando que seamos perfectos en esto, perfectos en lo otro, no está diciendo, no es que vamos a llegar a ser perfectos así como mucha gente piensa. Está hablando de una perfección de santidad. Porque el cristiano lo que busca es la santidad. Él la busca, la exige, la pide, la reclama. Y cuando estoy hablando de reclamar, cuando estoy hablando de pedir, estoy hablando de Dios, en oración. Porque si usted se siente que usted no es tan santo, usted ora. Usted pide, Señor, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. Mire, hemos orado tanta gente, yo y otros más. Hemos orado por cosas insistentemente a Dios, ayúdame. Y cuando usted pide a Dios por una cosa así, eso es bonito y a Dios le agrada. Cuando usted se va de rodillas, Señor, mira que tengo tal problema, mira cómo es mi carácter, mira cómo soy yo, ayúdame. Yo lo hice muchas veces, muchas veces. Y lo más jocoso que usted podría decir que a veces yo orando, después que salía de la oración, pues cuando venía a ver hacía una ira terrible. Y yo recuerdo a mi cuñada Eva en Asua, la esposa de mi hermano Cesario, que me dijo, ora a Dios, Jesús, ora. Vete de rodillas y ora a tu Dios para que te cambie ese carácter. Pues yo era un poco fuerte y no puedo negarlo. Y a veces cuando Satanás viene, me quiere sacar otra vez, todavía, a esta edad. Me quiere sacar a ese viejo hombre. Y yo le digo, ay, no Señor, usted no tiene nada en mí. Yo estoy en Cristo y yo no voy a hacer lo que tú quieres. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Decirle no a Satán. Y yo le agradezco mucho a mi cuñada que me aconsejara para eso. Y yo oré y recuerdo que cuando salí de la oración, me conseguí tuve un problema afuera. Después que salgo de la iglesia de orar, de ayunar. Y tuve un problema. Porque Satanás me estaba acechando. Y yo era como joven y cosas. No entendía que yo tenía que saber que Satanás me acechaba. Entonces usted tiene que saber cuándo Satanás lo acecha. Satanás siempre nos acecha. Él es muy fiel a su obra. Él no descansa, no duerme. Él está atento a que usted y yo fallemos. Pero no le vamos a dar el gusto a Él. Vamos a agradar a nuestro Dios. Vamos a orar para eso, Señor, no me deje. Y vamos a repetir otra vez el versículo 4, por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales para que no le falte nada. Dice, para que no falte cosa alguna, para que no nos falte nada. En Él tenemos la perfección. En Dios. El perfecto es Dios. Y nosotros somos su pueblo. Somos su cuerpo. Usted y yo somos cuerpo de Cristo. Somos cuerpo del gran pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. De cualquier iglesia. No se necesita ser de una iglesia específica. Eso es bueno. Es bueno que usted sea de una iglesia. Es bueno que usted tenga una membresía en una iglesia.
Es bueno que usted se dé a la iglesia, que usted vaya a la iglesia, que usted se forme parte de su iglesia, cualquiera que usted quiera. Pero no tiene que ser una iglesia específica tal, tiene que ser la que usted se sienta bien, donde usted se sienta bien. Eso es lo importante, que usted ore a Dios para que Dios le indique la iglesia donde usted se va a sentir bien. Eso es todo lo que Dios quiere para con nosotros. Vamos a leer el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Si usted tiene falta de conocimiento, si usted tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, dice el versículo que leímos. Él se la dará abundantemente y sin reproche. Él no le va a reprochar a usted, oye, ¿por qué tú estás pidiendo eso? ¿Por qué estás pidiendo sabiduría? No. Salomón pidió sabiduría y Dios le dijo que pide lo que quieras. Y el Salomón le dijo, dame sabiduría. Porque la sabiduría ayuda, que yo decía en estos días, y no lo completé la frase, que era la sabiduría. La sabiduría es el sentido práctico del conocimiento. El sentido práctico del conocimiento. Eso es la sabiduría. Entonces, cuando usted se le ofrece una cosa, usted tiene que demostrar que usted sabe, que usted está en Dios, que ya Dios le ha dado esa sabiduría. Usted se la ha pedido, claro. Usted la ha buscado con afán, con todo su corazón. Usted ha buscado esa sabiduría. No es que usted diga, no es que usted no tiene que decirle a nadie que usted sabe mucho, no. Usted lo va a demostrar. Usted va a demostrar que usted sabe. No, que sabe tanto. A mí no me interesa que la gente crea que yo sé mucho. A mí no me interesa eso. Bueno, no me interesó en mi juventud. Y ya menos. A esta edad que tengo, pues, ¿qué me interesa a mí que la gente diga que soy sabio? Mi mujer me dice a veces, tiene que aprender esto. Yo le digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Ya tú lo sabes. Con que tú lo sepas me basta, porque me refiero a cosas de las redes sociales, que yo soy muy, muy malo con eso. Y ella me dice, tiene que aprender, y mi hija, tiene que aprender esto, papá, me dice la niña, tiene que aprender tal cosa. Y yo le digo, no, hombre, ya tú lo sabes. Apréndelo tú y perfeccionalo tú. ¿Y ya para qué yo? Porque yo tengo mi edad. Entonces, ¿para qué tengo que estar buscando eso? ¿Para qué me interesa saber nada? Lo único que quiero saber es el camino de Cristo, el camino al cielo, y ya eso lo sé, porque lo tengo por la fe, lo tengo por Jesucristo, lo tengo por su gracia. Por su gracia soy salvo. Y ya usted y yo podemos decir, soy salvo por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que le falte sabiduría, pídasela a Dios, dice el versículo. Y Él se la dará a usted y a mí sin reproche. Pídale. No se entretenga, hermanos. No se entretenga mirando a otro y alabando a otro, diciendo que este sabe mucho, que aquel sabe tanto. No se entretenga en esas cosas. Ni se entretenga tampoco usted queriendo ser sabio del siglo. Un gran sabio decía, él lo único que sabía era que no sabía nada. Y Pablo decía, con toda la sabiduría, con todo el saber que tenía el apóstol Pablo, decía, yo todo eso lo tengo como trapo de inmundicia, porque nada de eso me va a salvar. Es lo que yo entiendo que Pablo dice. Nada de eso me va a servir. Eso se queda aquí. Todo lo que usted es y lo que usted pueda hacer, eso se queda aquí. La riqueza que usted tiene hoy, aquí vamos a aprender, aquí le va a hablar a los ricos. Este libro de Santiago. Pero toda esa riqueza, los ricos un día van a tener que dejar, bueno, la riqueza va a dejar a los ricos. Mucha gente se puede jactar. Yo tengo tantas acciones en tal empresa, yo tengo tantas cosas, tengo esto, tengo aquello. Pero eso lo va a dejar a usted, porque usted no va a dejar nada, sino eso lo va a dejar a usted. Eso va a seguir aquí, con sus hijos, con su familia, y usted se va a ir de aquí. Porque aquí pasamos por un tiempo corto, relativamente, un tiempo corto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en ese tiempo corto que tenemos aquí en la tierra es buscar a Dios. Buscarle y pedirle, Señor, mira, yo necesito que tú me ayudes a tener sabiduría para alcanzar tu misericordia, para llegar a ser tu hijo, para llegar a la perfección.
El apóstol Pablo dice que lleguemos a la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo, ¿cuál fue? Su humildad, su bondad, su templanza, su temperancia. Fueron tantas cosas que Cristo, fueron los frutos del Espíritu Santo que Cristo nos mostró durante estuvo en la tierra. Eso tiene usted que mostrarlo. Esas son sus obras. Esas son sus obras. Muéstresela a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Que el Señor les dé a ustedes una semana feliz. Hasta la próxima semana.